Buenos días. Comenzamos este curso colaborando con un profesor de Croacia, que nos escribió interesándose en nuestra área de geometría fractal. Hablamos mucho con él y con su alumna sobre diferentes proyectos en los que podríamos trabajar, pero finalmente decidimos centrarnos en su propuesta de calcular la dimensión fractal de la costa de España. Nuestros compañeros de Croacia lo harían mediante un método a su elección, y nosotros utilizaríamos otro diferente para poder comparar ambos métodos al final. Y os estaréis preguntando, ¿qué es la dimensión fractal? Pues la dimensión fractal nos dice el grado de irregularidad de un objeto. Por ejemplo, una línea de costa muy accidentada, como la de Galicia, tendrá una dimensión fractal mayor que la de una línea de costa más suave, como la de Valencia. Visto de otra forma, para una línea recta, su dimensión fractal y su dimensión euclídea coinciden, porque no tiene irregularidades. En ambos casos su valor es 1. En cambio, para una línea más compleja, su dimensión euclídea seguirá siendo 1, pero su dimensión fractal podría ser 1,78. Esto nos dice que esa línea tiene una elevada capacidad de recubrir el plano, ya que su dimensión fractal se acerca a 2. Para calcular la dimensión fractal, nosotros elegimos un algoritmo de conteo de cajas. Hicimos muchas pruebas en la pizarra y con Excel hasta que vimos que funcionaba bien y decidimos hacer una aplicación con Python. La idea era poder calcular la dimensión fractal de cualquier objeto dibujado en una imagen con mayor precisión y velocidad que haciéndolo a mano. Empezamos buscando una imagen de la costa de España, pero ninguna se ajustaba del todo a lo que necesitábamos. Así que elegimos un mapa de buena calidad y dibujamos nosotros mismos sobre él las líneas de costa utilizando GIMP. Pero nuestro algoritmo también iba a necesitar que la imagen tuviera unas características de tamaño y de color muy concretas. Así que decidimos que la aplicación haría esas adaptaciones. A continuación vais a ver una demostración en directo de cómo funciona nuestra aplicación. Esta es nuestra aplicación y lo primero que nos pide es un archivo de imagen. Vamos a darle la imagen que ya tenemos preparada. Para evitar errores, lo primero que hace es comprobar que el archivo que le hemos dado contiene una imagen, porque el usuario se podría equivocar y darle cualquier otra cosa, como un vídeo o un documento. La primera adaptación que hace es convertir la imagen a blanco y negro, porque el algoritmo buscará los píxeles negros y entenderá que corresponden al objeto que tiene que analizar. La siguiente adaptación consiste en eliminar las partes de la imagen que no son útiles y que harían que el algoritmo tarde más en analizarla. Esto lo hace recortando la imagen hasta encontrar los píxeles negros más cercanos a los bordes. Y, por último, comprueba cuál es el lado mayor de la imagen recortada, para igualar el otro lado dejando una imagen final cuadrada. Esto lo hace porque el algoritmo analizará la imagen utilizando varias cuadrículas que deberán encajar perfectamente en ella. Ahora que la imagen ya está preparada, la aplicación va a colocar sobre ella las cuadrículas, con tamaños de caja cada vez más pequeños, y por cada una de ellas contará el número de cajas que recubren el objeto. Además, aprovechará para ir calculando algunas cosas y guardará todos los datos para trabajar con ellos más adelante. Como podéis ver aquí, a cada dato le asigna una letra de diferente color para ayudarnos a identificarlos cuando los veamos en las fórmulas. Con esto ya he completado el proceso de toma de datos. Por ejemplo, para el tamaño de caja 256 vemos que la cuadrícula está formada por un total de 16 cajas y que 13 de ellas recubren el objeto. El siguiente paso consiste en utilizar todos estos datos para calcular con ellos la dimensión fractal. La aplicación nos muestra la fórmula, que es una adaptación de otra fórmula más básica,
que sirve para calcular la dimensión euclídea. Nosotros la hemos estudiado en clase, pero es un tema que da para otra larga presentación. Aquí solamente debemos saber que la aplicación calculará los valores A, B, C y D para resolver con ellos la fórmula. Y una vez que la aplicación tiene todos los valores, nos dice que la dimensión fractal de la costa de España es aproximadamente 1,19. Es posible que ahora os estéis preguntando cuál es la precisión del algoritmo. Nosotros nos hicimos esa misma pregunta y la comprobamos utilizando imágenes de figuras de las que conocemos su dimensión euclídea de antemano, como por ejemplo la línea recta o el cuadrado. Como estas figuras no tienen irregularidades, su dimensión euclídea y su dimensión fractal deberían coincidir, y en ambos casos hemos visto que el resultado se desvía muy poco de lo esperado. 0,9999 para la línea y 1,9999 para el cuadrado. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que nuestra aplicación funciona muy bien y que su eficacia dependerá principalmente de la calidad de la imagen que analice. ¡Muchas gracias!